Hola a todas y todos, hoy continuamos con lo que es la clase de modelos de estado de producción. Recuerden que la vez pasada vimos Taylorismo, que tiene que ver con la organización científica del trabajo, y Fordismo, que tiene que ver con la mecanización del proceso de producción, o sea, la creación, entre otras cosas, de la línea de montaje, permitiendo que de esta forma el obrero no se traslade y buscando, digamos, reducir lo que Taylor llamaba los tiempos muertos, tiempos donde no se producía, buscando atomizar la producción, que el obrero se encargue solamente de una pequeña tarea y de esta forma lograr maximizar la producción. Recuerden que el Estado que se engloba dentro de este modelo de producción es el Estado liberal o neoliberal, liberal en el sentido de que libera al privado a su propia regulación, a manejarse con la demanda y la oferta. No significa que el Estado se tire a dormir la siesta, sino que todas las políticas tienden a garantizar esa libertad de acción del privado, pero hemos visto que este modelo de Estado y este modelo de producción entran en crisis en la década del 30. La antesala fue un año anterior, en 1929, con la crisis de Wall Street, pero que fue una crisis que en el 30 se generó por una crisis de sobreproducción. Las fábricas estaban llenas de productos que ningún obrero podía consumir porque sus sueldos eran miserables. A esto va a surgir la figura de un economista inglés, que es Keynes, que lo va a plantear de que el Estado tiene que intervenir, responsabiliza al Estado por esta situación y dice que el Estado tiene que intervenir activamente en la economía, en las empresas, para justamente perpetuar el capitalismo. Mucha gente a veces piensa que Keynes era socialista, comunista, todo lo contrario. Keynes justamente buscaba perpetuar el capitalismo, pero él justamente tenía la postura teórica de que el Estado debía intervenir y activamente. Entonces, plantea, por ejemplo, lo que es el salario social, que una parte, digamos, del sueldo va a ir justamente al Estado en términos de gravámenes, en términos de impuestos, y de esa forma el Estado garantice la casa, garantice una escuela, garantice un hospital. Los planes de cobertura, que mucha gente erróneamente piensa que son algo moderno, justamente nacen en la década del 30, en donde justamente con este tipo de políticas se empiezan a implementar todo tipo de coberturas para miles y miles de personas que quedaron desempleadas con la crisis del 30. Acá es donde van a surgir los sistemas solidarios de jubilación, los sistemas universales de salud, un montón de derechos laborales, un montón de gravámenes, importaciones y exportaciones para que ese dinero vaya al Estado y el Estado justamente garantice el cumplimiento de un montón de derechos. Este modelo de Estado lo vamos a llamar Estado de bienestar o Estado social. Algunos lo ven como sinónimos, otros prefieren hablar de estado de bienestar porque bienestar viene de beneficencia, de ayudar a alguien, pero no para cambiar su realidad. Es como que ustedes den una limosna y no es que eso va a cambiar la situación de indigencia o de pobreza de esa persona. En cambio, hablar de estado social es hablar del cumplimiento de los derechos sociales y de un proceso de democratización social que va a surgir luego de la crisis del 30 y que se va a terminar de afianzar luego de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad justamente de promover una mejor calidad de vida y que el Estado intervenga activamente en la economía y las políticas de las personas. Este modelo entra en crisis en la década del 70, es una crisis que es muy interesante, ya que hay posturas teóricas contrapuestas. Algunos van a echarle la culpa al Estado de producir inflación, de que el Estado se amplió tanto, de que abarcó tantos sectores, de tener escuelas públicas, hospitales públicos y que eso genera un proceso inflacionario y que entonces tiene que achicarse el Estado. Otros lo que van a decir es que en realidad esa es la excusa justamente del privado, de que de golpe ven que si el Estado tiene escuelas, tiene centros de salud y le quita justamente esa rentabilidad de que si yo tengo una clínica, por ejemplo, privada de salud y esos pacientes en vez de pagarme a mí pueden ir a un hospital público, van a preferir un hospital público. Entonces, otros plantean de que en realidad esa fue la excusa para en realidad que el Estado se corra y deje un montón de nichos de mercado que se vuelvan a encargar justamente el privado. Esto por un lado. Por otro lado, se suele decir que fue una suerte de crisis de capitales, que los estados mal llamados del primer mundo desarrollados tenían un exceso de capitales y que estaban buscando la forma justamente de poder invertirlos y poder obtener más rentabilidad. Se suele decir que hay tres formas de obtener rentabilidad si ustedes, por ejemplo, tienen dinero. Una es empezar ustedes a producir, ponerse una empresa, ponerse un comercio, ponerse un negocio. Otra forma de generar rentabilidad es que ustedes se pongan, digamos, a trabajar para alguien, que vendan su fuerza de trabajo. Pero hay otra tercera forma, que es la financiera, que es generar plata con la plata. Se suele bromear de que Keynes, que es el creador del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ellos, con el exceso de capitales que tenían,
y con este discurso de el momento de que los países eran subdesarrollados porque les faltaba tiempo y dinero, en broma, lo que se suele decir es que, bueno, tiempo no se puede prestar, pero sí dinero. Y que no es casual que justamente esta crisis, entre otras cosas, lo que devino es que este tipo de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional empezaran a generar préstamos a los países mal llamados al tercer mundo. Digo mal llamados porque es una cuestión despectiva. ¿Sí? Esa clasificación no es obviamente casual para que estos países supuestamente se desarrollen, cuando en realidad el objetivo es que se endeuden y que obviamente en ese endeudamiento terminen pagando muchos más intereses de la plata que obviamente se les prestó, los intereses que originariamente se pactaron. Esto genera otro modelo de Estado muy similar al de la década de 1900 hasta el 1930, que se lo denominó neoliberal. Neoliberal porque es parecido al liberal, que el eje tiene que ver con tres grandes políticas. Vuelvo a esta cuestión, no es que el Estado se tire a dormir la siesta, sino que las políticas giran en torno a que el privado se pueda regular por cuenta propia. Por un lado tuvo que ver con lo que es la desregulación, la privatización y lo que es la flexibilización laboral. La desregulación tiene que ver con que, por ejemplo, ustedes están trabajando y ese trabajo tiene una obra social, pero al desregularizarlas ustedes pueden optar por distintos tipos de obras sociales. Sí, ya no es que es una única obra social que corresponde para su trabajo. Hasta uno diría, bueno, está fantástico, porque eso va a generar una competencia entre las obras sociales para garantizar un mejor servicio, para generar adeptos, para generar más socios. El problema es que esto lo único que hizo fue que se generasen obras sociales llenas de clientes, pacientes o como quieran llamarlo, con un mayor ingreso y por lo tanto generando mejores prestaciones y obras sociales muy precarizadas. Sí. Esto es como cuando, por ejemplo, se habla que es otra característica justamente de este modelo que tiene que ver con la descentralización. La descentralización significa que si el Estado se encargaba, el Estado como nación me refiero, de un montón de servicios, de hospitales, de escuelas, la descentralización empieza que se empieza a encargar provincia o los municipios, sí. Entonces, esto pueden preguntárselo a sus padres, sus abuelos, un montón de hospitales, un montón de escuelas que eran nacionales, de golpe pasaron a ser provinciales o municipales. Nuevamente, al principio parece fantástico porque el discurso es que al ser algo más cercano, ¿quién mejor, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires para saber lo que pasa en el Evita Pueblo de Berazategui? ¿Quién mejor que el municipio para saber qué es lo que pasa en el hospital de su municipio? Hasta ahí pinta fantástico. Ahora bien, si de golpe nación pone en manos de las provincias y municipios hospitales y escuelas, y esos hospitales y esas provincias y municipios tienen distintos ingresos, eso va a ser a la calidad justamente de la atención, de los insumos, del lugar que se le dé. Entonces, si yo, por ejemplo, hago que Berazategui y San Isidro se encarguen de dos escuelas que antes eran de nación, y San Isidro y Berazategui no tienen los mismos ingresos. Por lo tanto, eso se va a ver en la realidad de esa escuela de Berazategui y en la realidad de esa escuela de San Isidro. Pero fíjense como todas las políticas apuntan a esto, a que el Estado se corra, se achique lo más que se pueda y que garantice que el privado tenga esa regulación. Entonces piénsenlo, por ejemplo, con todas las políticas de los 90. Todas las políticas justamente de la década del 90, del menemismo, apuntaban a eso. No es que el menemismo no hizo nada, pero todo apuntó a eso. Entonces la desregulación de las obras sociales, las privatizaciones, un montón de sectores que se encargaba el Estado que de golpe pasen a manos del privado, piénsenlo en lo que es la luz, lo que fue el gas, lo que fueron las aerolíneas, lo que fue el tema de los ferrocarriles, entonces el Estado se tiene que achicar a su mínima expresión, buscando que el privado se regule por cuenta propia. Entonces todas las políticas como por ejemplo fijar el peso del dólar uno al uno, el tema de las privatizaciones, la desregulación, la flexibilización laboral y la privatización laboral apuntan justamente a ese objetivo. Vamos a ese punto. Una cosa es flexibilización laboral y otra cosa es privatización. Una cosa es la flexibilización laboral en el sentido de cambiar determinadas condiciones de trabajo por factores sociales o culturales. Les doy un ejemplo claro. Su abuelo quizás arrancó a laburar en una fábrica y se jubiló en esa fábrica. Fue ascendiendo obviamente y no cambió de trabajo. Hoy en día es muy difícil que una persona arranque en una institución, en un trabajo y se jubile en ese trabajo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que uno quiere cambiar. Quiere mutar, quiere buscar otro tipo de condiciones, un mejor laburo, más cerca, menos cerca de la casa, con más sueldo, menos sueldo. Entonces, en ese sentido, ese fue mi asistente, se busca garantizar la mayor flexibilidad para que la persona pueda, digamos, transitar por distintos trabajos según sus intereses y condiciones.
Hasta acá es la flexibilización. Pero otra cosa es digamos, lo que es la precarización laboral. La precarización laboral implica condiciones paupérrimas, pésimas, que vulneran un montón de derechos y que es parte, lamentablemente, de este modelo de Estado neoliberal y que tiene que ver con contratos basura o con supuestas pruebas que duran 3 meses o 6 meses que se pueden renovar, con lo cual son renovaciones constantes que no garantizan, por ejemplo, antigüedad, no garantizar derechos como tiene que ver con el tema de las vacaciones, RT, seguro, todo lo que es laburo en negro implica justamente la privatización laboral y que no es casual, tiene que ver nuevamente con garantizar que el privado tenga el mayor ingreso posible y los menores gastos posibles. Entonces es parte justamente de unas políticas centrales de lo que es el modelo neoliberal. Esto tiene impacto muy grande en las personas, sí, porque al ser el privado el que regula, por ejemplo, los precios, pueden cobrar a su antojo. Por más que supuestamente el juego de la demanda y la oferta va a hacer que se regulen entre ellos, la lógica en realidad lo que marca es que pueden cobrar lo que se les antoje y el Estado tiene que obviamente permitirlo, porque tiene que dejar liberado el juego de la demanda y la oferta. Esto hace que obviamente cada vez se necesita más dinero para consumir y más una sociedad consumista en la que vivimos. Esto en parte es lo que algunos autores, cuando ven el tema de los derechos de la mujer, remarcan como un costado negativo de que el ingreso de la mujer al mundo laboral no solamente tuvo que ver con garantizarles ese derecho, sino en parte con el hecho de que ya con el sueldo del hombre no bastaba, sino que también la mujer tenía que tener su propio ingreso y con los dos poder sostener y poder consumir. Esto hace que obviamente los vínculos sean cada vez menores, esto genera obviamente un impacto, esto genera que al haber menos vínculos, menos relaciones, menos tiempo, los mismos se deterioren y se tape cada vez más con lo material, que es lo que vamos a ver con Bauman con la materialización del amor. Esto impacta en la salud mental, cada vez más servicios de salud mental abarrotados. Esto genera un tipo de sociedad no solamente cada vez más consumista, sino cada vez más enajenada, y tiene un impacto justamente en general en todas las vertientes de lo que son la vida humana y la subjetividad humana, tanto a nivel individual como obviamente a nivel social. Entonces, es un modelo de Estado que en ese sentido tiene un impacto muy grande en las personas que perdura obviamente hasta el día de hoy. Yo cuando les doy este tipo de material, entre otras cosas, más allá de que es un contenido obligatorio, es para marcarles justamente esto, de que ustedes el modelo de Estado liberal o neoliberal y el modelo de Estado de bienestar o social, después lo pueden ver replicado en distintos gobiernos. ¿Sí? Entonces uno, por ejemplo, puede ver el gobierno de Néstor Kirchner o Cristina Fernández como un modelo más keynesiano o neo-keynesiano, o si quieren en términos de modelos de Estado y no de producción, de un modelo de Estado de bienestar o social, por más que siga teniendo una vertiente liberal o neoliberal, pero más inclinado hacia ese lado, o el gobierno justamente anterior de Macri uno puede verlo como un modelo más vinculado al liberalismo o al neoliberalismo, por más que siga habiendo, por ejemplo, planes de cobertura o su ampliación que tiene más que ver con un Estado justamente de bienestar o social. Entonces, la idea es que más que nada, para que ustedes vean esto y que vean que es una base, que después, como dicen muchos autores, en forma cíclica, con mayor o menor medida, se van replicando. Muchísimas gracias.